de esta etapa de CISA, perdón, en el marco de esta etapa reciente de CISA, que fue financiada por el Fondo Euroclima, hubo un foco en 3 sectores socioeconómicos: la navegación fluvial, la hidroenergía y la agricultura. Y se realizaron proyectos de demostración focalizados en cada uno de estos sectores. Ya tuvimos entonces un webinario que describió índices nuevos de monitoreo de sequías agrícolas e hidrológicas. Tuvimos el webinario que describió los avances del proyecto de demostración de navegación fluvial y también el de hidroenergía. Entonces, hoy vamos a tener el webinario en el cual los participantes del proyecto de demostración con foco en la agricultura nos van a contar sobre sus actividades y sobre sus visiones del problema, ¿no? Entonces, les voy a pedir que van a estar invitados a hacer preguntas, pero que las dejen por escrito en el chat, y los presentadores van a ir contestando a medida que vamos avanzando. Entonces, con esta introducción, me gustaría entonces darle la palabra a Natalia Bonel, del Servicio Meteorológico Nacional de Argentina, que va a hacer la primera presentación. Nati, te paso la palabra y les pido entonces que dejen los micrófonos cerrados y en función de su enlace a internet también su cámara si lo necesitan. Nati. Ay, perdón, estaba silenciada. Sí, ahora comparto pantalla. Yo voy a dar, ¿ven todos? Bueno, yo voy a dar la parte inicial de este webinario. Ahí está. Este webinario es el proyecto de demostración para la agricultura. Y bueno, vamos a hablar hoy de los talleres de codiseño. Les voy a dar yo una breve introducción acerca de estos talleres y luego Alessio y Guillermo se van a focalizar más en los productos que fueron reformulados o adaptados a los usuarios después de estos talleres de codiseño. Bueno, comenzamos recordando rápidamente el objetivo general del CISA, que es reducir los impactos que generan las sequías, tanto económicos como sociales y ambientales, por medio de información que se encuentre disponible acerca de estas sequías, ¿no? Estos impactos que se intentan reducir están focalizados en la agricultura, la hidroenergía y el transporte fluvial. Hoy en particular vamos a hablar de el enfoque hacia la agricultura. Bueno, desde hace algunos años que se está trabajando en tratar de trabajar como colaborativamente, es decir, un trabajo interdisciplinario y transdisciplinario para mejorar los servicios climáticos y ambientales bajo algunas directrices como la del 2009, en donde salieron documentos o publicaciones del Marco Mundial para los Servicios Climáticos. En el 2014 se continúa con la temática, con la estrategia de la OMM para la prestación de servicios y su plan de implementación. En el 2015 también se habla de este tema en el marco del Sendai para la reducción de riesgos de desastres, y en la actualidad en el documento Enfoque Científico sin Fisuras para el Sistema Tierra. Bueno, en estos documentos que se realizaron, lo que se intenta en general es formular los pasos a seguir para mejorar la prestación de los servicios climáticos. El propósito es que tengan un mayor alcance, es decir, que lleguen a diversos grupos, ¿no? También en el 2024 se realizó este documento llamado Buenas Prácticas para la Interacción con Usuarios Meteorológicos, Climáticos y Ambientales, que se realizó en la Oficina de Meteorología y Sociedad del Servicio Meteorológico Nacional, bajo, ¿no?, este proyecto CISA. Acá les dejé el link por si quieren verlo completo. La idea central en este documento habla de esto, ¿no?, de involucrar a los usuarios desde una perspectiva de colaboración interdisciplinaria.
entre ciencias de la atmósfera, ambientales y también ciencias sociales. Bueno, ahondando un poco en el tema de trabajar juntos con los usuarios para lograr productos de codiseño, se puede ver en este esquema el ciclo de valor de codiseño, ¿no? Entonces, este esquema, digamos, lo que resume es la dinámica que tiene todo este proceso. Se parte de una infraestructura observacional y métodos de preprocesamiento y se produce una cierta información, pero esta información tiene un gran trabajo detrás, ¿no? De monitoreo, de modelado y de gestión de los datos. Esta información entonces llega a usuarios especializados. A su vez, estos usuarios especializados van a interactuar con usuarios en general, que van a consumir este producto, pero no necesariamente son especializados, ¿no? Y entonces acá van a codiseñar, va a haber alianzas también, y lo que se puede hacer, lo que va a salir de esto es este codiseño del que estamos hablando y la revisión del producto. A partir de acá, lo que se van a, después de que se pone a punto en este ítem del proceso, ¿no? Se pone a punto esta información que fue la original, la que salió hacia usuarios especializados. Después de poner a punto y codiseñarla, se van a obtener, por ejemplo, servicios web de interfaz amigable, se van a obtener también productos mejor utilizados por los usuarios. Es decir, de esta manera se va a lograr la llegada a todos los usuarios. Bueno, toda esta propuesta de este sistema, de este ciclo de valor y diseño de los servicios, está alineada con las normas de la OMM que proponen pasar de un modelo lineal de información meteorológica y climática, ¿sí? Perdón, pensé que alguien habló. A una perspectiva más relacional. Es decir, teniendo en cuenta la dinámica de la interacción entre los diferentes actores, ¿no?, que están involucrados. Por lo tanto, es de esta forma que propone involucrar a todas las partes interesadas durante las distintas etapas de los procesos de codiseño, coproducción y coimplementación. Esto es como un resumen. Bueno, entonces, de acuerdo a estas estrategias que propone la OMM, el proceso de elaboración y prestación de servicios se va a caracterizar por estas etapas y elementos, ¿no? Las etapas van a ser en la participación de los usuarios, después se va a diseñar y crear el servicio, se va a entregar ese servicio, y por último se va a evaluar y mejorar ese servicio que fue entregado. Y los elementos que van a ser necesarios para poder avanzar hacia esta cultura que se intenta más orientada al servicio van a ser la evaluación de las necesidades y decisiones que toman los usuarios, el diseño y la prestación del servicio en función de estas necesidades, la evaluación y el seguimiento, el apoyo para las mejoras de esta prestación de servicio, el desarrollo de las competencias para poder apoyar una mejor prestación de servicios y el intercambio de mejores prácticas y conocimientos. Este intercambio de mejores prácticas y conocimientos va a ser tanto de los prestadores de servicios como de los usuarios, ¿no? Es como que se van a retroalimentar. A medida que se mejoren estos productos, los que generan los productos van a aprender lo que necesitan los usuarios y los usuarios van a aprender un poco más de cómo usar mejor estos productos. Bueno, entonces el trabajo conjunto entre los servicios meteorológicos y los usuarios, que también se pueden llamar socios colaboradores, no solo van a proveer información meteorológica de mayor calidad, sino que también van a ayudar a que se pueda construir un modelo de comunicación fluida y más interactiva entre ambas partes, ¿no? Entonces, a partir de ahí, lo que se espera es lograr un impacto positivo en el valor que los usuarios tienen de estos servicios que brindan las instituciones oficiales. Es por eso que se considera que la participación de los usuarios
es parte de un proceso de trabajo de constante elaboración y prestación de servicios climáticos. ¿Y cuáles son las necesidades de los usuarios? Bueno, las necesidades de los usuarios son muchas y variadas. También hay múltiples interfaces para la interacción con usuarios y la toma de decisiones informadas, como vemos en este esquema, ¿no? Perdón. Puede ser una interacción más activa, como relaciones focalizadas, ¿no? Las cuales son más específicas y a medida. ¿Dónde se logran? Bueno, servicios a medidas, la interacción es más frecuente e intensa, la información es directamente utilizable y es un contacto uno a uno. Después, otro tipo de interacción también pueden ser las actividades grupales que están basadas en el diálogo. Con esto se llega a una comunicación multidireccional, se construye la confianza entre los generadores de productos y los usuarios. También hay un coaprendizaje, como lo dije anteriormente, una coproducción de estos productos, y eso genera capacidades y las interacciones son con regularidad. Y otro tipo de interacción puede ser una interacción más pasiva, como una página web y una app, ¿no? Esto lo que provee es información actualizada y se caracteriza por ser, digamos, una ventanilla única que tiene permanentemente información actualizada, donde se pueden encontrar una gama muy amplia de productos que son fáciles de usar porque el diseño está orientado hacia los usuarios. Entonces resultan como más intuitivos. Bueno, y volviendo al tema de los proyectos de demostración, en este en particular, como ya dije, está enfocado hacia la agricultura, la cual se considera un sector clave en la economía regional y que abarca una gran red de actores públicos y privados, ¿no? Que están vinculados a esta cadena de valor. El primer taller, acá les muestro un poco, es la introducción. El primer taller de codiseño se realizó en junio del 2023 en Río Cuarto, Córdoba, en la sede de la región centro de CREA, ¿no? Los participantes fueron el Servicio Meteorológico Nacional, la Secretaría de Agricultura, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria y universidades nacionales. También participaron productores agrícolas y técnicos extensionistas, ¿no? Que van a ser los potenciales usuarios finales. Bueno, en este taller fue como el primer taller, ¿no? Luego de las presentaciones, lo que se intentó fue presentar los objetivos y el alcance del proyecto y describir los productos y servicios con los que se contaba, haciendo hincapié en los que estaban más orientados hacia el sector agrícola. Bueno, también se evaluaron servicios que presentaron los usuarios y hubo una discusión acerca de las posibles aplicaciones que se podía hacer de estos servicios que presentaron ellos. Bueno, ahí se notó, digamos, el escaso conocimiento que tenían los usuarios sobre los productos del CISA y sus aplicaciones, ¿no? Entonces se llegó a la conclusión, a varias conclusiones. Algunas de ellas son fueron en realidad, incrementar la cantidad y frecuencia de actividades de difusión, como pueden ser estos webinarios, organizar charlas o talleres centrados en la variabilidad y el cambio climático. Bueno, esto fue un resumen de lo que fue el primer taller de codiseño de productos orientados hacia los usuarios. Luego hubo un segundo taller también de codiseño, que se llevó a cabo en abril de este año y se realizó en Córdoba Capital, en la sede de la Bolsa de Cereales de Córdoba. Los participantes fueron también el Servicio Meteorológico Nacional, la Secretaría de Bioeconomía,
el INTA y las universidades nacionales. Y también, por supuesto, hubo productores agrícolas y técnicos extensionistas. En este caso, el objetivo fue mostrar la importancia de los datos y las herramientas de monitoreo y predicción de sequías, ¿no? Para que puedan mejorar la toma de decisiones a partir de ellos. Y participar a usuarios e instituciones claves del sector para poder mejorar estos servicios climáticos orientados a la agricultura. Bueno, ahora van a pasar a detallar mejor los productos orientados a los usuarios que fueron realizados por Alessio y Guillermo, no sé cuál de los dos comienza primero, pero bueno, ellos van a hablar de estos productos de codiseño que surgieron a partir de estos talleres, ¿no? En donde se tuvo un acercamiento con los usuarios de los productos. Bueno. Gracias, Natalia, por esta introducción a cómo se trabaja en codiseño, el contexto, y es el buen pie para que continuemos con Guillermo, con la presentación de Guillermo García, que desde CREA en la provincia de Córdoba, de la República Argentina, nos va a contar su visión y también su experiencia en este proyecto. Guillermo. Ahí está. Bueno, gracias, Carolina. Y buenos días a todos y gracias por el espacio. Yo lo que voy a contar va a ser una breve introducción de cómo miramos desde el sector productivo, cómo miramos o cómo utilizamos la información climática para justamente para tomar mejores decisiones agrícolas, ¿no? ¿Qué aspectos son relevantes? ¿Qué es lo que hicimos con Alessio, revisamos para ver dónde podíamos agregar valor con productos de servicios climáticos? Entonces, dicho esto, y siempre uso bastante estas dos frases, el clima ha cambiado y seguirá cambiando, y los cambios generan amenazas, pero también oportunidades, en el hecho de invitar siempre a la acción, ¿no? De pasar de ser reactivos a proactivos. Eh, y en el caso de variabilidad y cambio climático, creo que es sumamente necesario, y de ahí que aparecen nuestras estrategias adaptativas, ¿no? El agro como sector tiene un rol, ¿no? En parte tiene que mitigar, es parte del problema, aunque podría ser también parte de la solución, pero además debe adaptarse, ¿no? Debe continuar produciendo que esta variabilidad y cambio climático afecten de la menor manera posible a su nivel productivo. Dicho esto, y a la hora de gestionar riesgos, deberíamos identificar dos riesgos, ¿no? Por un lado, el riesgo meteorológico, y ahí pueden ver una foto, esta es una foto de la helada que ocurrió en el Valle del Conlara, en San Luis, eh, en febrero del 2023, y cómo afectó soja y maíz, ¿no? Entonces, cuando hablamos de riesgo meteorológico, son eventos más cualitativos, un granizo, una helada, que es difícil uno puede tener una probabilidad de ocurrencia, pero es difícil hacer una planificación, ¿no? Más de escape de eso, ¿no? Es bastante complicado. Por otro lado, tenemos el riesgo climático, y acá entran en juego aspectos más cuantitativos, como podría ser, ahí una foto saqué alguna vez en el norte de Córdoba hace un par de años, un maíz que estaba sufriendo de déficit hídrico, ¿no? Y entonces ahí pensamos en eventos que son más graduales, que por ahí podemos tener una cierta capacidad de predicción y podemos ajustar nuestro manejo al respecto, ¿no? Entonces voy a hacer más foco en este riesgo climático, que obviamente genera variabilidad en los rendimientos, y eso hace que se genere incertidumbre.
y la idea es tratar de reducir esa incertidumbre y para eso el uso de información climática, ¿no? A la hora de adaptarse, deberíamos disminuir la vulnerabilidad de nuestro sistema aumentando su resiliencia, y acá podrían ser ejemplos desde diversificación, aspectos de uso de cultivares con cierto grado de mejora para tal riesgo o tal efecto climático, o riego, ¿no? Si en el caso de agua y si es factible técnica y financieramente, podríamos pensar en sistemas de riego. Em, a la hora de transferir riesgo financiero, podríamos pensar en el ejemplo más claro, son seguros y seguros índices. Em, pero lo que todos hacemos de manera directa o indirecta es utilizar información climática, ¿no? Algunos claramente y otros por ahí sin darse cuenta, ¿no? Y me parece que para reducir esas incertidumbres hay que usar información climática junto con el aporte que nos hace la fisiología del cultivo, ¿no? Entonces tenemos por un lado el mundo meteorológico climático, por el otro lado el mundo de la fisiología de cultivos. Si podemos macharlos a la hora de planificar nuestros cultivos, vamos a reducir incertidumbre, ¿no? Y cuando hablo de la fisiología del cultivo, estoy pensando en conocer cómo funcionan los cultivos, cómo es cuáles son sus etapas fenológicas, sus etapas más críticas, dónde debería ocurrir tal cosa o dónde debería ocurrir tal otra. Y entonces ahí aparecen algunas estrategias que quiero mencionar. La primera y más clara, y casi para todos los sectores socioeconómicos, sería diversificación. En el caso del agro, una clara diversificación es la diversificación temporal, ¿no? Han escuchado más de una vez una frase de campo, no poner todos los huevos en la misma canasta. Bueno, ¿no? Es esto, y en este ejemplo y esta figura lo que trae es correlación de rendimiento en función de la superposición del ciclo de los cultivos, ¿no? Si hacemos dos cultivos que tienen sus etapas críticas en el mismo momento del año y no estamos diversificando, porque cualquier impacto que tengamos en ese momento del año va a afectar a los dos cultivos. Y acá ejemplos de mayor correlación de rendimiento podría ser un maíz y una soja, menor correlación de rendimiento podría ser un doble cultivo, un trigo y una soja de segunda, no superponen sus ciclos, entonces podrían tener resultados diferentes. Respecto a diversificación, a algo que cada vez está acrecentándose en Argentina y que me parece importante, es no solo la diversificación temporal, sino también la diversificación espacial, ¿no? Y aparecen aspectos de diversificación espacio-temporal, ¿no? Esta es una foto de un campo en el sur de Córdoba, donde pueden ver distintas coloraciones y parece un mapa, ¿no? Son distintos ambientes que tiene ese campo, y entonces en cada ambiente hacen un cultivo diferente de acuerdo a los requerimientos, ¿no? En zonas más arenosas, donde el déficit hídrico es más pronunciado, quizás ponen cultivos más tolerantes o cultivos solo en el momento del año donde las lluvias son más frecuentes, mientras que en los bajos tienen mejor disponibilidad hídrica y pueden hacer otros cultivos, ¿no? Y eso empieza a usarse y empiezan a entrar en juego aspectos de agricultura por ambiente, gracias a desarrollos tecnológicos de agricultura por precisión, etc. Eso nos está dando más resiliencia a nuestros sistemas. Ahora bien, a la hora de usar infoclimática, vemos tres grandes categorías de infoclimática, que seguramente para la mayoría de ustedes son conocidas, es cuestión de ordenarlas, ¿no? Arranco de abajo hacia arriba. La más común, si yo pregunto cuál es la infoclimática que utilizás para diseñar tu cultivo, pronósticos de corto, mediano plazo, ¿no? Y es una de las fuentes, ¿no? Es una fuente más pensando en el futuro. No voy a entrar mucho en detalle en ese aspecto porque hay especialistas al respecto. Voy a mencionar algunos ejemplos más de las otras dos fuentes de monitoreo y climatología, ¿no? Que hacen de ver el pasado, la climatología, cómo usamos la información pasada y cómo usamos la información presente, ¿no? El diagnóstico que tenemos hoy. Bueno, como dije, la climatología, mirar las condiciones más frecuentes de una región.
nos permite conocer rangos de variabilidad y frecuencia de determinados aspectos, ¿no? Ver cuándo es no sé, ejemplos, desde lo más grosero, ver el periodo libre de heladas para ubicar un cultivo que no es tolerante a heladas, o cuál es la frecuencia de golpes de calor, si me voy más fino, o cómo es el balance hídrico de este lugar, ¿no? Si yo a mí mañana me llevan a producir a un lugar que no conozco, sería de lo primero que debería informarme para empezar a ubicar los distintos cultivos de acuerdo a sus requerimientos. Esto a su vez, y es muy importante, nos permite interpretar pronósticos, ¿no? Que lea un pronóstico que diga que va a llover por encima de lo normal. Bueno, ¿qué es lo normal? Bueno, en no todas las situaciones lo normal es el milimetraje que le alcanza el cultivo. Entonces, en un lugar más semiárido, quizás que llueva por encima de lo normal, abre oportunidades a algunos cultivos que no se hacían. En un lugar muy húmedo que llueva por encima de lo normal, quizás nos trae complicaciones por exceso hídrico. Entonces, esa climatología nos permite interpretar pronósticos. Y a su vez, algo que es muy útil, nos permite calcular probabilidades para cuantificar el riesgo, ¿no? Pues si yo tengo cuál es la probabilidad de que me lluevan los milímetros que yo necesito, será la probabilidad de que me rinda por encima de tal umbral, será la probabilidad de que tenga un resultado económico favorable. Entonces, eso empieza a entrar en juego. Y algunos ejemplos, y no quiero abrumarlos con figuras, ¿no? Pero acá un ejemplo que armó Ale. Acá lo que tenemos son fechas de siembra, ¿no? Desde el 29 de abril al 18 de julio, un poco más. Y en el eje de las X tenemos días del año en el cual florecerían estos cultivos de trigo, ¿no? Entonces nosotros podemos ver que a medida que retrasamos la fecha de siembra, el cultivo de trigo florece más tarde, ¿no? Con una cierta variabilidad. Y esto es para un solo cultivar, pero lo podríamos hacer para distintos cultivares y ver que un cultivar largo va a florecer más tarde que un cultivar corto sembrado al mismo momento. Cosas básicas. Pero lo interesante de esto es que a esta fenología, calculada con los registros históricos, le podemos cruzar probabilidad de ocurrencias de heladas, la línea azul, o probabilidad de ocurrencias de golpes de calor. Como sabemos, como la fisiología del cultivo nos enseñó, la floración de trigo tendría que caer en un momento del año donde la probabilidad de ocurrencias de helada sea baja y también la probabilidad de golpes de calor, porque genera efectos irreversibles sobre la determinación del rendimiento. Bueno, y aquí podemos ver en distintas regiones cuándo esas probabilidades son bajas. Incluso tenemos la probabilidad y podemos cuantificar riesgos. Yo quiero sembrar con menos de 50% de probabilidad de ocurrencia de una helada. Bueno, depende de la zona y el cultivar, sembraré en tal momento o en tal otro. O lo que más me preocupa es el golpe de calor. Bueno, o trato de minimizar los dos casos. Bueno, si en el caso de Marco Juárez, si quiero minimizar las dos probabilidades, este cultivar lo debería sembrar a principios de junio, ¿no? Es un ejemplo de aplicación de climatología. Y no quiere decir que todos los productores van a hacer este análisis, sino debemos desarrollar productos que faciliten este análisis. Otro ejemplo es en Argentina el maíz temprano, maíz tardío, por lo menos en la región pampeana, son dos estrategias del cultivo, y la estrategia del maíz tardío ha crecido mucho como una estrategia más defensiva últimamente. Y acá podemos interpretar por qué ha pasado eso, ¿no? Este es un ejemplo para el norte de la provincia de Buenos Aires, donde tenemos información como la línea negra, la temperatura media, cómo evoluciona desde octubre a mayo, la carga de radiación, e incluso tenemos el balance hídrico. Si nosotros miramos la potencialidad de rendimiento y vemos radiación-temperatura, quisiéramos que haya mucha radiación y la temperatura sea relativamente fresca para que las etapas duren más tiempo y entonces el cultivo crezca más, es lógico que ubicamos el maíz temprano con su periodo crítico, es el mes alrededor de floración, en esta época del año, ya por diciembre, sembrándolo fines de septiembre, ¿no? Entonces el maíz temprano, que es toda esta cajita verde, verde clarita, estaría por acá con su periodo crítico en este momento. Ahora bien, si miramos el balance hídrico, hay alta probabilidad de que ese balance sea negativo, ¿no? Con esos datos históricos. Por eso aparece la estrategia de maíz tardío, que lo sembramos más tarde, en diciembre, para que ubique su periodo crítico en febrero, y ahí tenemos menor potencial de rendimiento, ya la relación radiación-temperatura es algo más desfavorable, pero tenemos una mejor oferta hídrica.
¿no? Y esto es un ejemplo, hay lugares donde la potencialidad de rendimiento puede ser mayor de tardío, etcétera, pero acá es un ejemplo de cómo escapar a ese déficit hídrico retrasando la fecha de siembra. Muy bueno. Bien, el otro componente que les quería mostrar era monitoreo, y monitoreo no es otra cosa que tener una idea de cómo es el estado actual del sistema, que obviamente ha sido influido por las condiciones climáticas recientes, ¿no? Entonces, el estado actual del sistema nos puede ayudar a ajustar la planificación, a contextualizar pronósticos. Si yo entro al sitio del servicio meteorológico, miro que que el próximo trimestre va a haber lluvias por debajo de lo normal, no va a ser lo mismo si yo tengo mi perfil de suelo, esa esponja que es el suelo, llena de agua o vacía, ¿no? Voy a entrar en una etapa de bajas precipitaciones o de precipitaciones por debajo de lo normal. No es lo mismo arrancar mi viaje con el tanque lleno que con el tanque vacío, ¿no? Ese es el ejemplo más claro de por qué es importante el monitoreo. Y acá tenemos algunos datos, estos son datos medidos a campo, y acá tenemos ese estado del sistema medido con un proxy que es muy útil para el sur de Córdoba, que son las lluvias al ser un clima más monzónico, las lluvias del verano, nos dan una idea de la recarga que voy a tener en el invierno, ¿no? Y entonces ustedes acá pueden ver estas cajitas, todos estos valores son datos de lotes, datos de rendimiento. Y podemos ver cómo a medida que la recarga fue mayor, el rendimiento tiende a ser mayor, ¿no? En los dos casos, tanto, ahora muestro algo de napa, sin influencia de napa como con influencia de napa. Obviamente, con influencia de napa freática, ese rendimiento tiende a ser mayor. Y cómo esto mueve el rendimiento, mucho más que lo puede mover las lluvias durante el ciclo del cultivo, ¿no? Entonces, la importancia en estos ambientes, en ambientes más monzónicos, para un cultivo de invierno, la recarga que tiene ese suelo es muy importante. Por eso es tan valioso monitorear. Y eso lo podemos hacer desde estimaciones más generales, y acá hay ejemplos de estimaciones de carga regional, el BOA a la izquierda, y estos análisis a partir del proyecto GRACE que tiene CISA, podemos tener una idea de cómo está la situación, si estamos con más o menos agua. Y a su vez, para ser más preciso y para empezar a trabajar por ambientes, no queda otra que ir a hacer un monitoreo en cada lote, en cada ambiente del lote, y ahí aparece el querido barreno, ¿no? Y distintas técnicas para ver cuánta agua desde el laboratorio, algunas técnicas manuales de aquellos más entrenados para ver cuánta agua disponible tiene ese suelo. El otro aspecto importante, y en una parte importante de la región pampeana y también del Gran Chaco, ¿no? Al ser esta una hiperllanura, la napa freática cobra un rol bastante importante porque interactúa mucho con el clima, unas napas relativamente someras, ¿no? Y acá hay una foto, esto sería la napa. La napa freática estaría un poco más abajo, que sería ya agua libre, y vemos esto más húmedo, esto marrón aquí, sería la zona capilar. Si las raíces de los cultivos llegan hasta esa zona capilar, van a tener un aporte de agua extra. Depende del ambiente y de la zona, podrá independizarse o no de las lluvias, ¿no? Y a grandes rasgos podemos ver esto, ¿no? Si tenemos, miren a la derecha, napa demasiado profunda, el cultivo ni se entera, ¿no? Y dependerá solamente de las lluvias que ocurran en ese momento y del agua almacenada en el suelo. Si están en una profundidad que llamamos óptima, las raíces llegan a esa zona capilar y es como si tuviesen un riego subterráneo. Y si está muy somera, que está muy alta la napa, tenemos problemas también porque esas raíces están en anoxia y el cultivo se ve seriamente afectado, ¿no? Y de hecho, cuando uno analiza resultados, observa rendimientos en función de la probabilidad de la napa, de la profundidad de la napa, perdón, encuentra una profundidad óptima, ¿no? Acá pueden ver rendimiento relativo en función de la profundidad de la napa, y pueden ver que entre 1 y 2 metros de profundidad, un poquito más, un poquito menos, de acuerdo al cultivo, trigo, soja, maíz, los rendimientos son máximos. Cuando está muy somera, podrá tener un rendimiento más alto si el año es muy húmedo, un rendimiento más bajo si el año es muy seco. Bien, dicho esto, ¿cómo podemos entrar esta info? Y no entré en detalles
en pronóstico, pero algo de lo que más utilizamos en decisiones agrícolas es o el pronóstico trimestral o el pronóstico ENSO, qué fase va a ser, si va a ser niño, niña, etc. Empezamos a mirar otros índices, pero todavía no tomamos grandes decisiones al respecto. Pero aquí para integrar, ¿no? Un ejemplo, y estos son simulaciones. Tomamos los datos con Ale, tomamos los datos de las simulaciones que están detrás de ProRindes para hacerlo. Simulaciones con el modelo DISAT. Tenemos datos desde el 61 al 2024, muchas simulaciones, para la zona de Río Cuarto, ¿no? Y entonces podemos ver cuál es la probabilidad de ocurrencias de rendimiento de un maíz sembrado en septiembre, ¿no? Y tenemos esta probabilidad de ocurrencia. Y vemos que 7 de cada 3 años podemos superar a grandes rasgos, y si el perfil de suelo está completo, podemos superar los 10.000 kilos, ¿no? Ahora bien, ¿cómo podemos ajustar? Pero esto tiene mucha variabilidad, pueden ser desde 1.000 a 16.000 kilos, hay muchísima variabilidad. ¿Cómo acotamos ese rango de resultados esperados? Bueno, ¿qué pasa si medimos el agua a la siembra en septiembre y vemos que está 50% de agua útil? Vemos que la curva se empieza a enderezar y se tira un poco a la izquierda, es decir, que ya para sacar esos 10.000 kilos son en 6 de cada 4 años. Ahora bien, quiero agregarle otra capa más de información. ¿Y qué pasa si yo simulo solo los años que fueron niñas dentro de esa serie? La curva se mueve un poco más a la izquierda y vemos que ya para sacar 10.000 kilos es en 7 u 8 en 2 o 3 de cada 10 años. Ahora bien, entonces, ¿qué pasa si yo cambio la estrategia? Y en estas condiciones, que tengo 50% de agua útil, que es niña, pero siembro en diciembre, la curva vuelve a tirarse a la derecha, ¿no? Y esos 10.000 kilos podrían ser en 4 de cada 10 años, ¿no? Si 10.000 kilos fuese mi objetivo, ¿no? Pero es una forma de cómo integramos distintas capas de información en nuestro análisis y cuantificamos probabilidad de ocurrencia. Bien, para ir terminando, a grandes rasgos y tomando agua como principal driver, ¿no? En sistemas de secano es sumamente relevante, ¿no? Podríamos jugar y pensar en nuestras estrategias más ofensivas o más defensivas, ¿no? Y cuánto de la superficie destinamos a cada estrategia, ¿no? Acá ven, de izquierda a derecha va bajando la cantidad de superficie con estrategias ofensivas y va aumentando la cantidad de superficie con estrategias defensivas, ¿no? Y algunos ejemplos, y depende del cultivo, podríamos entrar en detalles qué son estrategias ofensivas o defensivas, pero lo que quiero mostrar es cómo uno hace ese planteo en función de cómo tenemos la disponibilidad hídrica, ¿no? Entonces, si tenemos napa freática de calidad y a profundidad óptima, y los pronósticos son favorables, yo puedo apuntar a subir los techos, ¿no? A tener muy buenos rendimientos, entonces, estrategias más ofensivas. Mientras que si vamos bajando en la disponibilidad hídrica y llegamos a no tenemos recarga en el perfil y el pronóstico es desfavorable, lo que tengo que tratar de tener es pisos altos, ¿no? Que mis rendimientos mínimos superen los umbrales económicos necesarios, y ahí modifico mi estrategia. Dicho esto, parece muy alto el valor de la información, ¿no? En general, la climática en particular, pero la información en general, y me parece que para que tenga valor esa información, para que la información que uno toma, procesa, o la que por otro lado alguien brinda sea de valor, esa información tiene que permitirnos elegir entre distintas opciones que den un resultado diferente, ¿no? Si la información, procesamos un montón de información para elegir entre la opción A y B y la opción A y B dan el mismo resultado, y no tenemos que gastar energía en procesarlo, ¿no? Entonces, una información de valor nos permite elegir entre opciones con distintos resultados. Obviamente, podemos tener toda la información, y hemos hecho estos ejercicios en algunos talleres, ¿no? De brindar, sabemos cuánto va a llover, tenemos todas las capas de información con la mayor información posible, pero guarda que puede haber algunas limitaciones, no quiero llamarlo limitaciones humanas, pero podemos estar distintos asesores tomando distintas decisiones frente al mismo escenario, y eso va a dar resultados diferentes. Entonces, a veces tenemos la información, tenemos que
adaptarnos o tratar de ser lo mejor posible en la definición de estrategias para cada una de esa información. Entonces siempre puede faltar algo más. Y eso hace que el valor que finalmente obtenemos, el valor real, una forma si quisiéramos medirlos en términos económicos el valor, podríamos decir, bueno, ¿cuál es el resultado económico de este productor que no considera información climática versus el resultado económico de este productor que está en las mismas condiciones pero considera información climática? Y ahí podríamos ponerle un valor al uso de información climática. El valor real que se percibe siempre va a ser menor al potencial, ¿no? Hay un montón, hay un universo grande para explorar, el valor real va a ser menor, pero eso nos reduce la incertidumbre. Y es lo primero que mencionaba, ¿no? Hay que disminuir la vulnerabilidad de nuestro sistema. Y que dicho eso, muchísimas gracias. Y dispuesto a Bueno, responder las preguntas que tengan. gracias, Guillermo. La verdad que fueron las dos presentaciones muy complementarias. Vamos a tomar un par de preguntas antes de continuar con la presentación de Alessio. Voy a comenzar con una que nos da posibilidad para describir algunas cosas, que es la de Graciela Salaverry desde Uruguay, que es de una organización de la sociedad civil, que le interesa muchísimo la forma en que la información y los productos específicos de los sistemas de información, predicción y monitoreo llegan al público. A mí me gustaría comenzar primero contestando esa pregunta, diciendo que hay distintos niveles de comunicación, ¿no? Entonces, y es lo que tratamos de atravesar en estas iniciativas. De la iniciativa CISA, entonces, nos comunicamos y proveemos información regional para los 6 países del sur de Sudamérica. Pueden ver en la página del CISA, donde se provee de productos de monitoreo y pronóstico que esencialmente van para los que trabajan en los meteorológicos, para los que trabajan en instituciones que están cerca de los sectores y que luego ellos van a comunicar a los usuarios directos. Entonces, y a su vez también de CISA tratamos de hacer este tipo de webinarios, tenemos muchos videos en los cuales tratamos de educar al público en estos nuevos conceptos, ¿no? A través, por ejemplo, pueden ver los videos que tenemos en nuestro canal de YouTube y en nuestra página. Entonces le pido a Natalia que dé algún comentario desde un servicio meteorológico de uno de los países participantes y luego a Guillermo como su experiencia de este tipo de comunicación que crea. Natalia. Sí, ¿qué tal? Sí, vos me decís, Carolina, que comente acerca de estos talleres de codiseño, ¿no? No, de cómo, la pregunta era cómo, cuál es la estrategia para que la información y los productos específicos de predicción y Sí, monitoreo lleguen al público. Si querés decir algo brevemente, obviamente ese es el sí, papel de un servicio meteorológico, no, pero está bien. podés orientarlo al sector agrícola. Sí, bueno, una manera de que lleguen es intentar tener una mayor interacción con, digamos, con grupos que se dedican a ser extensionistas de este tipo de productos. Bueno, acá fueron talleres de codiseño, pero nosotros también desde el Servicio Meteorológico hace varios años que se vienen haciendo, por ejemplo, talleres itinerantes en distintas regiones del país, en donde se habla y se pone, digamos, se muestra a pequeños productores productos que se realizan, pero que la gente muchas veces no tienen idea de que existían, y entonces así pueden empezar como a ver cosas que ya están hechas y que a ellos les sirve un montón a la hora de ponerse a sembrar o a cosechar o a lo que sea, ¿no? Bueno, estos talleres se hicieron, por ejemplo, en Santiago del Estero, que es, bueno, queda en el centro norte del país. Después se han hecho también mesas de diálogos con tal vez productores más grandes, ¿no? No pequeños productores, es decir, con distintos tipos de usuarios, ya sean usuarios que ya saben, por ejemplo, de estadística o consumen ya algunos productos de meteorología para que puedan, digamos, explotarlos mayor, y para gente que no está tan informada de toda la información que se genera meteorológica para el agro, y puedan entonces empezar a descubrir estos lugares en donde hacer sus consultas.
Bueno, un poco en eso es en lo que trabajamos desde hace bastante. Muchas gracias. Guillermo, si querés comentar desde la perspectiva de CREA. Bien, bueno, a ver, CREA es una organización de productores, pero es una organización técnica, ¿no? Entonces trata de brindar siempre elementos, o por lo menos el rol que tenemos los técnicos, es brindar elementos para que tomen mejores decisiones en distintos aspectos. Y uno de ellos está muy vinculado a servicios climáticos. Entonces, participamos de acciones con otros para no solo generar conocimiento, sino para adaptar, más que nada ese es nuestro rol, adaptar conocimiento a las situaciones particulares de cada producción. Y luego sí un fuerte ejercicio de transferencias. Y dentro de la red CREA se va transfiriendo, a veces en gran parte de persona a persona, ¿no? De caso a caso. Capacitar a darle elementos a un asesor para que en su grupo de 10 productores lo discutan cuando están tomando una decisión, es una forma de transferir. Y así tuvimos el proyecto que duró como 20 años, lo llamábamos, no éramos muy creativos, Clima, pero eran todas estas cosas y trabajábamos con el servicio meteorológico y bueno, y ahí un rol gran activo de Guillermo Podestá y de Fede Bert, que fueron los pioneros en esto dentro de CREA. Eh, y tenemos algunos ejemplos, ¿no? Me parece que, a ver, el ejemplo más claro era esto de modificar la superficie de maíz temprano, tardío, e incluso ahora en los últimos años, lo de sembrar maíces con baja densidad, con menores densidades de siembra, lo que ha vuelto al cultivo de maíz un cultivo súper plástico y que se ha adaptado a muchos ambientes. Eh, Tenemos problemáticas particulares ahora, principalmente en la última campaña, pero es un ejemplo de adaptación y cuando miramos, analizamos después impacto sobre el rendimiento, mirándolo como cuál fue el rendimiento planificado y cuál fue el impacto de distintos eventos, y en este caso algunos eventos de sequía importante, vemos que has disminuido ese impacto. Entonces es un claro ejemplo de que los productores están mejorando sus estrategias de adaptación. Gracias. Una pregunta más para Guillermo y después pasamos a la presentación de Alessio y luego podemos volver a discutir algunos de estos temas. La consulta rápida para Guillermo de Gabriela Márcola es cuánto influye la amenaza de la chicharrita del maíz en la decisión de si hacer maíz temprano de ciclo largo u optar por un maíz tardío esperando a ver si se desarrolla o no la plaga. La chicharrita siempre presente. Sí, por eso, cuando la pregunta del millón y ha causado zonas con un impacto muy fuerte la campaña pasada, entonces hay un temor generalizado. En, Dentro de la decisión no hay ningún producto mágico que lo solucione, entonces y hay algunas cosas que han hecho, cómo tomamos decisiones mirando a ver cuáles son los factores encadenantes y tratando de anticiparnos a eso. Que esto que les decía anteriormente, de que el cultivo de maíz ha vuelto tan plástico, distintas estrategias de manejo, ha hecho que maíz se pueda producir en todo el país en distintos momentos, lo que ha llevado a que haya un continuo de maíz desde norte a sur, lo cual es para el vector de varias de estas enfermedades, achaparramiento principalmente, ese vector que es la chicharrita o el Dalburus maidis, tenga maíz gran parte del año en distintas latitudes. Entonces, algo que se mencionó es, guarda, no hagamos esos puentes verdes, unifiquemos o tratemos de sembrar más concentrado. Pero eso va en contra de la estrategia para lidiar contra las variaciones climáticas. Che, si sembrás todo en el mismo momento y te ocurre un déficit hídrico o un golpe de calor, tendrás problemas. Entonces, a grandes rasgos lo que se ha hecho, se estableció una red importante de monitoreo, donde están involucradas muchas instituciones, CREA, INTA, APRESID, fundamentalmente Maizar, que une toda la cadena de maíz, y hay un montón de trampas en el país
para ir viendo cuál es la presión del vector. Y entonces la principal medida que se recomienda es, si la presión del vector es alta, que en esas trampas amarillas de luz se ven muchas chicharritas, es no sembrar y esperar. Entonces, eso en parte puede hacer de que se demoren algunas siembras, mientras que por otro lado va a aumentar, puede que aumente la proporción temprana en otras regiones porque la chicharrita llega más tarde. Entonces, se siembre todo lo temprano que se pueda para no exponer al cultivo a la mayor presión de chicharrita que se puede dar por temperaturas en fines de primavera, verano. Hay un factor importantísimo, es cuando se anuncia que el año es niña, complejiza aún más esto. Entonces, porque año niña aumenta la proporción de tardío. Después puede ocurrir o no, pero es medio por default. Y ahora se choca con esto de querer adelantar la siembra para que la chicharrita no te afecte. Así que, en resumen, creo que va a bajar un poco la proporción de la superficie de maíz, y donde haya disponibilidad hídrica y baja presión, se va a tratar de aumentar la proporción de maíces tempranos. Donde no haya disponibilidad hídrica, no va a quedar otra que maíces tardíos, esperando que la presión sea baja. Gracias, Guillermo. Continuamos entonces con la presentación de Alessio Bocco, consultor de CISA, que va a completar este webinario. Alessio. Muchas gracias, Carolina. Bueno, muchas gracias y muchas gracias a todos por participar de este webinario. Me sumo solamente a una cosita que decía Guille del tema de la chicharrita, que en esta red, que él bien comentaba, el uso de la información climática también es muy relevante, sobre todo pensando que este julio ha sido el más frío o uno de los más fríos de la historia. Entonces ahora estamos todos viendo si esas heladas han tenido un impacto en la población de chicharritas o no, y cómo eso se traduciría para adelante. Así que también el frío está jugando su papel. Así que bueno, nada más eso solo, y ahora comparto mi pantalla para mi presentación. Bueno, de nuevo, gracias a todos por estar. Guille y Natalia ya me dieron pie para lo que les quería mostrar. Básicamente mi charla está más centrada en los dos productos o servicios climáticos principales que desarrollamos durante el proyecto de demostración agrícola. No quería dejar de mencionar antecedentes de este proyecto, porque si bien este es un webinario un poco que oficia si se quiere, de cierre, aunque seguimos trabajando en esta línea, pero por lo menos este proyecto y estos proyectos están llegando a su fin, tal y como los conocemos hoy. No quería dejar de mencionar los antecedentes de proyectos anteriores, algunos los mencionó Guille, pero desde el Servicio Meteorológico, el CRC, CISA, trabajado con decenas de instituciones de distintos países de Sudamérica. He visto varios conectados en el chat, acá en el webinario. Y bueno, todos han colaborado en su medida en el desarrollo de las herramientas que hoy estamos integrando en el proyecto de demostración. Así que no quería dejar de agradecerles, porque todos, más activa o menos activamente, han participado en el desarrollo de las herramientas. Solamente una foto de los talleres que ya comentó Natalia sobre el tema, el de Río Cuarto abajo y el de Córdoba de este año, con perfiles similares, pero que cada uno aportó una mirada diferente, más técnico uno y más institucional el otro, pero muy, muy enriquecedores ambos. Y para ir directo al hueso, digamos, el primero de los productos que hemos desarrollado ha sido una nueva aplicación de índice de sequía. Si ustedes entran a la página del CISA, ven que hay una batería de índice de sequía, sea para estaciones meteorológicas convencionales con una climatología larga o a partir de sensores remotos, pero los invito a que los vean en la página. Pero tenemos el nuevo desafío de cómo adaptar esto a las nuevas fuentes de información, como son las estaciones automáticas, que carecen de esta climatología. Y ese fue un poco el primer desafío que nos topamos. ¿Qué hacer? ¿Cómo sacarle jugo a esta cantidad de datos que se viene y que va a ser la norma en los años que vienen? Bueno, esto lo voy a pasar un poco rápido, pero todos sabemos por qué la sequía es importante y la importancia de su monitoreo.
tanto Natalia como Guillermo comentaron lo que significa para la región y lo que significa tanto a nivel regional como para un actor individual, cambiando su rol de reactivo a proactivo, así que no tengo mucho más que agregar sobre el tema. Voy directo a los índices que estamos calculando actualmente, que pueden encontrar en la página, que son estos 4, sobre estaciones meteorológicas, que es el SPI que conocemos, el SPEI, que es un índice que tiene un balance hidrológico sencillo de precipitación menos evapotranspiración, y deciles y porcentaje de precipitación normal. En este caso, para usar las series cortas de estaciones automáticas, nos centramos en los 2 primeros, en los índices estandarizados, que son los globalmente más utilizados y que tienen una serie de ventajas que nos inclinaron a usarlo, como la facilidad de cálculo, que dependen de una sola variable, sea la precipitación o este balance hidrológico. El hecho de que sean calculados distintas escalas permite ver el impacto de distintos sistemas, que bueno, es una característica que los otros 2 índices no poseen, o no es tan claro en este sentido. Lo mismo, la comparación, al ser estandarizados, nos permiten compararse regiones con climas o climatologías diferentes. Entonces, ¿cuál era el desafío que teníamos? Estos índices estandarizados dependen de una distribución de probabilidad, y para eso teníamos que acumular una serie temporal de nuestra variable de interés, sea este balance hidrológico sencillo para el SPI o la lluvia para el SPI. Entonces, ¿cuál era el desafío? Que las estaciones automáticas no tienen una climatología con 30 años de datos para ajustar una función de probabilidad. Entonces, ¿cómo suplíamos ese déficit? Era uno de los problemas que nos planteábamos y para el cual hemos propuesto una solución que les voy a comentar ahora. Bueno, como ya les dije hace un momento, la norma será que cada vez las redes de estaciones sean dominadas por estaciones automáticas. Esto no está exento de desafíos. ¿Por qué? Porque los datos, estamos muy habituados al uso del dato convencional y el dato automático exige otro tipo de trato, que bueno, que nos tenemos que habituar a él. Pero bueno, no son todas malas noticias, porque si bien son cortas, tienen una gran cobertura espacial. En el caso específico de la provincia de Córdoba, que era el área piloto, si se quiere, del proyecto de demostración agrícola, el Servicio Meteorológico, o el CISA, cuenta con una decena de estaciones. Entonces, si nosotros pensamos, media docena, o sea, 6, 7 estaciones convencionales. Entonces, si nosotros pensamos la densidad de estaciones, la provincia de Córdoba tiene unos 150.000 kilómetros cuadrados, más o menos. Entonces, si tenemos 6, 7 estaciones, son más de 20.000 kilómetros cuadrados por estación meteorológica. O sea, es un montón. Y si comparamos, por ejemplo, uno de los nuevos actores que se sumó al proyecto de demostración, que era la Bolsa de Cereales, ellos tienen más de 100 estaciones en la provincia de Córdoba. Entonces, si sacamos la cuenta, es más de un orden de magnitud menor. O sea, pasamos de 20.000 kilómetros cuadrados por estación a 1.500. O sea, la diferencia es brutal en cuanto a la resolución espacial del dato, con el caveat, con la desventaja, que bueno, son series cortas, pero bueno, tenemos que sacarle el jugo a ese complemento entre unas y otras. Entonces, ¿qué planteamos nosotros para aprovechar estas estaciones? Implementamos si se quiere, un algoritmo que va cumpliendo una serie de pasos en función de determinadas condiciones. Primero, determinábamos que si la estación automática que no tiene historia y para la que no se pueden ajustar estas distribuciones de probabilidad que les comentaba antes, bueno, tenemos que de alguna manera asignarle los parámetros correspondientes a esta distribución de probabilidad. Entonces, ¿cómo hacerlo? Bueno, el primer paso fue decir, bueno, si la estación meteorológica está dentro de un umbral que hemos fijado un poco por prueba y error, haciendo un poco de investigación sobre el tema,
Si está dentro de ese umbral mínimo, podemos pensar que la climatología de esa estación automática es análoga a la climatología de la estación convencional vecina, justamente porque la distancia es muy pequeña. Entonces asignamos directamente los parámetros de las distribuciones a esa estación. Si se diese el caso que dentro de ese umbral, de ese buffer, zona buffer alrededor de cada estación meteorológica, existe un número n de estaciones, porque puede ser el caso que haya más de una, bueno, procedemos a tomar un promedio ponderado por la distancia de sus vecinos y le asignamos ese parámetro. Y en el caso que ya esté fuera de ese buffer, de esa zona de influencia, bueno, ya no podemos asignar vecinos porque estamos ya asumiendo que la climatología es igual, lo que sería un error. Entonces, en ese caso es que se dice una interpolación, usando en este caso Kriging, y se hacen mapas de este estilo para cada uno de los parámetros de las distribuciones y escalas de los índices para toda la zona de interés. Entonces, una vez que se tiene el mapa con los parámetros interpolados, a cada una de las estaciones, como es en el caso de Córdoba que vemos aquí, para cada una de las estaciones se le asignan los parámetros correspondientes y se procede a calcular los índices. Esta metodología tiene la ventaja que, además de asignar los parámetros, nos permite también conocer cuál es la incertidumbre en la estimación de esos parámetros interpolados. Entonces, a la hora de calcular los índices, no solamente calculamos un único valor, sino que podemos remuestrear esa distribución y saber cuál es la incertidumbre de esos valores de índice. Y nos da un resultado de este estilo. Esto es, una serie temporal del índice de sequía calculado a partir de parámetros estimados con esta metodología, donde tenemos en la línea naranja el valor del índice estimado, que podríamos pensar que es como la mediana o la media de la distribución. Y cada una de las cajitas corresponde a cada una de las péntadas en las que se calcula el índice. Péntadas de un periodo acumulado en este caso SPI3 es un periodo acumulado de 3 meses, con una ventana móvil de 5 días, entonces se va moviendo cada 5 días, aparece una cajita nueva. Entonces, para cada una de esas péntadas se calcula el índice. Y la cajita corresponde a la variabilidad que tuvo esa estimación. Entonces podemos ver, en este caso, si los eventos, por ejemplo, este que fue un evento seco en enero, que se ve acá en esta zona, me voy a poner el puntero, en esta zona aquí, bueno, este evento, si bien tiene bastante variabilidad por la estimación y por tratarse de un evento extremo, pero aún así la estimación sigue siendo bastante negativa. O sea, lo que confirma que a pesar de no tener parámetros propios, de no tener una climatología propia, el comportamiento se fue capturado, digamos. Y otra aplicación interesante de esta metodología es que podemos comparar lo que hacen, por ejemplo, sensores remotos. Entonces tenemos en la página del CISA el mismo índice calculado con CHIRPS y el mismo índice calculado a partir de estaciones automáticas. Entonces podemos ver que en algunas regiones, como puede ser el sur de Córdoba, que para CHIRPS ya estaba como húmedo en esta fecha, si usábamos los datos de las estaciones automáticas, veíamos que estaba húmedo en algunas regiones, pero no era tan homogéneo como indicaba CHIRPS originalmente. Entonces, de nuevo, no es para casarse con una metodología o con otra, pero sí, usar las dos, conocer las fortalezas y las debilidades de cada uno, permite, como comentaba Guillermo, tomar mejores decisiones, o no quizás mejores decisiones, pero sí disminuir la incertidumbre de esas decisiones. Y el segundo producto que desarrollamos es el balance hídrico que llamamos 2.0, porque ha sido una vuelta de tuerca al balance original, y que nos motivó a hacerlo una serie de preguntas que salieron en los talleres. Por ejemplo, yo tengo información, o que la información que provee el CISA no la veo reflejada en mi campo o en mi lote porque la escala temporal o la escala espacial no coincide con mi lote, entonces desconfío un poco de ella de pronto. O cómo hago ese downscaling, cómo veo un píxel de 1 kilómetro, o de 10 kilómetros o de 25 kilómetros
¿cómo lo llevo a mi lote? ¿O qué decisión tomo con esta información si mi lote es como las fotos que mostraba Guillermo con distintos ambientes? O tengo datos medidos, como también comentaba Guille, yo mido el agua en el suelo, ¿cómo puedo combinar esta información con los servicios climáticos que provee el CISA? Entonces, eso nos dio la pauta que cabía la posibilidad y había mucho lugar para explorar cómo combinar la información medida por los productores, por los técnicos, con información climática o monitoreo meteorológico. Entonces, esto nos llevó al balance 2.0, que tiene algunas características como el hecho de que es interactivo, o sea que no es automático, sino que requiere que el usuario, por pronto, elija un sitio, una localidad. Esa localidad debe tener un tipo de suelo determinado, que puede ser el tipo de suelo que introduzca el usuario, que él hizo el análisis de suelo y lo conoce, puede ser el análisis el dato de suelo de una capa, de un shapefile, de un atlas de suelo, o puede ser un valor por defecto dentro de las distintas clases texturales que están disponibles por default, digamos, en el modelo. Está hecho para trabajar con 3 cultivos, trigo, soja y maíz, y considerar distintas fechas de siembra. Un poco para adaptar las estrategias que comentaba Guillermo y darle a esas estrategias, cuantificar un poco el riesgo de la elección de distintas estrategias. Otra de las cuestiones que nos parecía importante identificar era que, de hecho, al comienzo del proyecto de demostración, que es como una enseñanza de esto, es que estábamos muy focalizados en trabajar de pronto cultivos, maíz, soja o trigo, y eso de pronto era un error, porque esto no son compartimientos estancos, sino que se trata de un sistema que los distintos cultivos interaccionan entre sí y se generan rotaciones. Por eso era importante que se pudiesen encadenar cultivos, que uno pudiese elegir, elijo hacer una soja o un trigo y después una soja, o elijo un barbecho largo, o sea, un periodo largo de cultivo sin cultivo invernal y después sembrar el cultivo de verano. Entonces, combinar estas cosas era muy importante. Y también era muy importante que el input climático del modelo, digamos, con qué alimentábamos el balance, fuese también, si se quiere, adaptable. Por un lado, usando series observadas, que era lo que nos dan las estaciones, series híbridas, que ya les voy a comentar qué son, que es un poquito más complicado de entender, pero ya lo van a ver que es un concepto bastante sencillo, y series sintéticas, que son productos de un generador estocástico que desarrollamos en un proyecto anterior, que como comentaba Carolina, está el webinario que dimos en su momento, que es una herramienta muy interesante para todo lo que sea cuantificación de riesgo, ¿no? Así que los invito a que lo vean si les interesa el tema. Todo es software libre y está público para todos. Siguiendo con los inputs, bueno, esto lo voy a pasar un poquito más rápido porque de pronto no es tan importante, más vale ir a los ejemplos, pero básicamente la información no es tan exhaustiva, límites hídricos, constantes hídricas, profundidad de cada horizonte o del suelo, porque trabaja tanto como un suelo homogéneo o por horizonte. Los cultivos, trigo, soja y maíz, como les comentaba, esto en la fenología es algo que le hemos incorporado al modelo. Guille comentó la importancia de incluir la ecofisiología en el análisis de riesgo. Entonces decidimos traernos de ProRINDES del modelo DISAT los scripts que modelan la fenología de los 3 cultivos y los tradujimos a R para poder correr y calcular la fenología sin tener que correr todo el DISAT para que sea más ágil. Eso también, todo código en R libre. Y nos da, por ejemplo, este es un ejemplo de la fenología, un cultivo sembrado en mayo en Río Cuarto, en la provincia de Córdoba. Bueno, las distintas etapas fenológicas que sigue el cultivo con su ocurrencia y las respectivas fechas, ¿no? Para, sobre todo, identificar estos periodos críticos, que eran los periodos de mayor sensibilidad a los distintos tipos de estrés abiótico y biótico, por supuesto. El balance, bueno, todos conocemos cómo es un balance, es como una cuenta de entradas y salidas. Consideramos lluvia como la principal entrada, aún no está pendiente la incorporación del riego. La evapotranspiración y la percolación son las principales salidas, lógicamente que la evapotranspiración es la principal fuente
o salidas, mejor dicho, del modelo. Se basa en FAO 56, con la característica que trabajamos con el modelo dual del KC. El KC es un coeficiente que intenta ajustar la demanda evaporativa, la evapotranspiración de referencia, a condiciones específicas de un cultivo. Por eso tiene una curva que va siguiendo el desarrollo del cultivo, como vemos aquí en esta curva que vemos acá en esta figura. Esta curva sigue el desarrollo del cultivo y por eso es importante la fenología. Y esto es quizá lo interesante del modelo, es que al agregar la fenología, esta curva es dinámica y se mueve en el tiempo, porque el modelo original tiene días calendarios, en lugar de días basados en tiempo térmico, por ejemplo. Entonces es muy interesante incorporar esta cuestión. Y además, para identificar sobre todo la transpiración y separarla de la evaporación del suelo, trabajamos con el modelo dual, que es del modelo dual del KC, para mejorar un poco la precisión y capturar algunas particularidades. Una de esas particularidades que queríamos calcular, que queríamos capturar, era el efecto de el estrés hídrico, de condiciones ambientales no óptimas o subóptimas, porque en secano es muy frecuente la ocurrencia de estrés hídrico. Y el uso del KC ajustado, que es dentro de la metodología de FAO 56, calcular el KC, que es un coeficiente que nos dice cuán estresado está el cultivo, es decir, si puede transpirar lo que la atmósfera demanda o no, es un indicador muy importante para el monitoreo incluso. ¿Qué son las series híbridas? Las series híbridas sencillamente es una metodología para hacer pronósticos, entre comillas, porque no son pronósticos, sino que es, supongamos este ejemplo de un cultivo de verano que es sembrado el 1 de octubre y nos posicionamos en diciembre. Bueno, hasta diciembre, que va a ser la fecha de pronóstico, nosotros tenemos clima observado. Pero como no sabemos el futuro y no estamos usando pronósticos probabilísticos, lo que hacemos es completar lo que falta hasta la cosecha con los distintos años que tiene el registro histórico de esa estación meteorológica. Entonces, si estamos en el 2015, vamos a tener una serie que es completada con el periodo 61-62, otra con el 62-63, y así sucesivamente hasta terminar el periodo. Entonces, una serie temporal se transforma en, de pronto, 60 series temporales que tienen un segmento observado y un segmento histórico, para dar una idea de la variabilidad existente en esa estación meteorológica. ¿Y eso qué nos permite? Eso nos permite, eligiendo una humedad y un contenido hídrico inicial de agua en el suelo, que puede ser más seco, en este caso son situaciones bien contrastantes, seco en el panel superior y húmedo en el panel inferior. Tomando esa situación contrastante para un tipo de suelo específico y para una localidad, en este caso de Río Cuarto específica, para el caso de trigo también, entonces ya empezamos a ajustar un montón de clavijas o de tuerquitas para hacerlo lo más customizado posible a la situación local. Entonces podemos ver que iniciamos la simulación o una siembra a fines de mayo, nos posicionamos en agosto, que estamos ahora. Todo este periodo que está acá es periodo observado, por eso tiene prácticamente nula variabilidad. Y luego empiezan las realizaciones de la serie, de las realizaciones históricas. Entonces vemos que cuando arrancamos con el tanque semi vacío, como vemos acá, estamos expuestos a una gran variabilidad después en el agua en el suelo, porque nos pueden tocar años que se nos recargan el perfil, años que no se nos recargan el perfil, o sea que podemos pasar de situaciones buenas o malas, sí, con una tendencia decreciente porque el cultivo está creciendo, pero con una muy amplia variabilidad. Perdón, no sé si alguien se abrió el micrófono. Igual te aprovecho para decirte que ya vas 25 minutos, así que si podés bueno, ir ya cerrando, corto, sí, sí. Ya corto, gracias. ya corto. En cambio, cuando el suelo está seco, vemos que esa variabilidad es mucho menor, y este efecto buffer lo mismo, que era un poco también lo que comentaba Guille. Si tenemos el tanque lleno, nos da un poco de margen ante una primavera, por ejemplo, en este caso, más seca. Esto lo paso rápido, es lo mismo, solamente con el factor de estrés, pero es análogo a lo anterior.
el efecto del agua en el suelo. También para el monitoreo, otro ejemplo de uso, acá vemos la evolución del el agua útil en total en el suelo, que es esta línea marrón, y en la línea celeste es el agua real en el suelo que había ese año en particular. Esto se calcula a medida que van creciendo las raíces, sería el tamaño de la maceta, y después con las entradas y salidas, el agua que realmente tuvo disponible la planta. El modelo de balance también permite hacer simulaciones espaciales. Esta es una simulación bastante grosera porque tomábamos solamente unidades cartográficas de suelo usando datos de clima del ERA 5, pero nos permite también hacer simulaciones espaciales y calcular índices, por ejemplo, cuánto de la evapotranspiración o cuánto transpiró un cultivo, por ejemplo, del por total evapotranspirado, cuánto transpiró la planta y transformó en biomasa, por ejemplo. Y como conclusiones, bueno, que este modelo es bastante flexible, permite adaptarlo bastante bien a situaciones puntuales, brinda muchos indicadores, en este caso hemos visto rápido 2 o 3, pero brinda muchos indicadores. Y estamos desarrollando la interfaz gráfica para montarlo en la página para que puedan también probarlo. Así que, bueno, nada más, eso, y muchas gracias. Así que abierto a preguntas ahora. Muchas gracias, Alessio, por explicar en corto tiempo problemas matemáticos complejos, pero que tratamos de compartir. Hay un par de preguntas que se motivaron en algún momento de tu presentación. Por un lado, Daniel Dueñas pregunta cuál es la distancia de la zona buffer, tienen en cuenta la variabilidad de la lluvia en función del relieve. Y Patricia Schneider también, en el mismo sentido, en los mapas de Argentina y de Córdoba que mostraste, de qué manera hacen el ajuste topográfico. Si podés hacer algún comentario a esas dos preguntas. Sí, la primera, con respecto a la distancia buffer, es un parámetro que se puede ajustar en función de cada localidad, de cada región, no está predefinido. En el caso de Córdoba, como la topografía es bastante plano, por lo menos de las sierras hacia el oeste, no había demasiado problema con eso. Pero para capturar cuestiones relacionadas con la orografía, lo que hicimos fue también calcular una distancia climática entre las estaciones, no solamente geográfica. Entonces, asociábamos también por esa cuestión, porque bueno, bien puede ser una zona muy compleja que elegir el vecino más cercano y que la climatología sea totalmente distinta. Así que están las dos alternativas, bien. Con respecto a, hay una pregunta que dice que si teniendo en cuenta la Red Hidrometeorológica Nacional que opera la Subsecretaría de Recursos Hídricos, ahí quiero hacer un comentario que uno de los entregables, digamos, de los resultados de este proyecto fue justamente esta metodología de extensión de las series cortas que le va a permitir, en este caso, al Servicio Meteorológico Nacional de Argentina, pero también a nosotros, servicios meteorológicos y otros organismos, poder extender sus series y utilizarlas para poder construir esa información histórica. Tanto Alessio como Guillermo mostraron el valor que tiene el entender, el desenmarañar la historia que dan las series, más allá del promedio y el desvío estándar, del cual se pueden sacar escenarios que en paralelo al uso de pronósticos pueden dar información valiosa. Entonces, esta metodología va a ser aplicada por el Servicio Meteorológico para extender series cortas que vienen de distintas fuentes. Entonces, en ese sentido, hay un gran potencial. Después, con respecto, hay una pregunta de nuevo más técnica que quiere decir, ¿qué te referís con distancia climática? ¿Te referís al tipo de clima en función de la topografía? ¿Cómo definís esa distancia climática, Alessio? Sí, la distancia climática básicamente, por un lado, tiene una parte, no quise entrar demasiado, pero hay una parte de clustering entre las estaciones, entre la climatología de las estaciones para buscar aquellas que, si lo pensamos tomando los totales de precipitación, por ejemplo, mensuales y demás, tienen una semejanza en cuanto a la distribución y en los montos, independientemente de la distancia geográfica. La orografía en sí, la elevación y la diferencia de elevación se tiene en cuenta cuando se filtran vecinos, que no haya un diferencial de elevación de más de determinado valor, también customizable en función de cada lugar. Pero lo principal que se deriva, es, si queremos pensarlo, es
tomar una distancia, si se quiere, más desde el punto de vista euclidio en el espacio de los valores de las variables, más que de las distancias. Igual, de nuevo, los códigos, ¿viste? Son todos abiertos, así que esto cuando se termine de pulir, todo se comparte y todo se puede mejorar, así que todos los aportes son más que bienvenidos. Gracias. Sí, en este sentido siguen habiendo comentarios sobre los datos. Hay una diversidad de datos que se pueden integrar. Pero acá quiero hacer un comentario frente a una pregunta que hace Ricardo Gómez Luis, donde dice, les pregunto qué abordaje existió en el planeamiento y en la ejecución de este proyecto, también cuál es el abordaje en las intenciones de replicación de este mismo proyecto para envolver productores pequeños que son más numerosos y que pueden tener otros cultivos. Entonces acá me gustaría retomar que estos 3 proyectos demostrativos compartieron un objetivo de implementar estrategias de codiseño y coproducción de conocimiento e información, ¿no? Que significa la integración de actores con diferentes saberes que comparten una motivación por resolver un determinado problema y encontrar una solución. Entonces, en este caso, el proyecto demostrativo que acabamos de escuchar hizo foco en determinadas producciones en la provincia de Córdoba de Argentina. He compartido en el chat también experiencias con pequeños productores en la región del Chaco en proyectos de servicios climáticos paralelos, pero es esto, estamos aprendiendo lecciones sobre cómo aplicar esta estrategia. En este sentido, me gustaría pasarle la palabra entonces a Cecilia Hidalgo, que es la que coordina los proyectos demostrativos de codiseño y coproducción en el CISA, para que también haga una reflexión. Bueno, muchísimas gracias. Efectivamente, como comentaba tanto Guillermo como Alessio y Natalia, hay un largo ciclo de trabajo con el sector agrícola, tanto del Servicio Meteorológico Nacional como desde la creación del Centro Regional del Clima, o sea, la sequía y el impacto de la sequía sobre la producción agrícola era de interés para toda la región. En ese sentido, uno podría decir, como aquí se señaló, que hay como una especie de historia detrás de la producción de servicios climáticos para el sector y efectivamente, digamos, esa historia involucra cada vez más agentes. También comentaba Natalia que se ha ido a la escala muchas veces pequeña de un pequeño productor familiar, por ejemplo en La Rioja, que recuerdo también con mucha emoción muchas veces que inclusive los calendarios locales, detrás de, no sé, el diagrama de un mes tenían un espacio para ir anotando la precipitación del día, ¿no? O sea que hay un montón de registros, uno podría aquí estar hablando de los registros más sofisticados, quizá de un productor avanzado en Córdoba, pero uno sabe también que están esos registros, que ese registro es muy importante. Y efectivamente uno podría decir que hay una ampliación del conocimiento meteorológico, climático, en distintos sectores. Efectivamente, digamos, estos proyectos de demostración, como acumulan sobre un trabajo realizado con instituciones como CREA y con muchas, las bolsas que tienen muchísima información, creo que estamos dando un paso, que se está dando el paso que era necesario en este momento, ¿no? Y que es todo un desafío intelectual eso de poder integrar distintas bases informativas que dan también, digamos, satisfacción a esa necesidad de una escala más tailoreada, como se dice, más a medida, en una localidad o para un cultivo, y que todos estos servicios climáticos que se están creando están cada vez más en esa medida, en la medida en que involucran a tanta gente en el diseño, en la evaluación y, bueno, todo lo que se hace, como acá se decía, es gradual, ¿no? Quizá hemos dado un pasito pequeño más, pero se ha dado ese paso y creo que entonces, en la medida en que todos compartamos estos
estas ideas básicas, ¿no? De la colaboración, de la coproducción, de la importancia también del aprovechamiento de esas fuentes de información tan variadas, ¿no? Que es todo un desafío. Creo que vamos a ir dando efectivamente ese adelanto que todos desean para en un país y en una región que depende tanto de la producción agrícola. Ese Bueno, es mi Cecilia, muchas comentario. gracias. Con esto ya estamos llegando al fin del webinario. Sí va a quedar disponible, por un lado, la grabación de este webinario va a estar en unos poquitos días en nuestro canal de YouTube, que ahí Caro González ya lo compartió. También les invito a suscribirse a la newsletter del CISA, por el cual van a recibir información sobre cuándo va a estar la nota. Vamos a hacer una nota, básicamente es una nota de difusión, donde también van a tener acceso a las publicaciones, a las presentaciones, los PDF de las presentaciones, además del video. Y también a través de la página de CISA y del canal de YouTube tienen acceso a videos y a publicaciones relacionados con esta temática. Y entonces finalmente les invito a participar en el próximo webinario que se va a hacer el miércoles que viene sobre caracterización de riesgos e impactos relacionados con las sequías, estudios que se hicieron en el marco del CISA. Entonces agradecemos nuevamente a Natalia, a Guillermo y a Alessio por sus presentaciones y entonces terminamos